Hola, buenas noches. Hola, Lady William, ¿cómo les va? ¿Cómo vamos? ¿Bien, bien? Qué bueno, muchas gracias. Listo, entonces, hoy tenemos una sesión un poquito extensa con el propósito, pues, digamos que de cubrir inicialmente lo que es el componente teórico para después pasar a desarrollar todo un ejercicio acerca de cómo se surtió el proceso de convergencia de la contabilidad antigua a las normas internacionales. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, permítame, ¿me pueden confirmar si están viendo la presentación? Ok, ok, bien, William, gracias. Bueno, entonces, pues básicamente, digamos que frente a todo este tema de, ahora no, ok, permíteme, ok. Ya lo reviso. Espérame antes de entrar. Listo, ya. Ya la debes estar viendo, ¿cierto? ¿Sí la estás viendo ya, William? Ok, bueno, entonces, básicamente esta sesión la he denominado Impacto de las NIF en la lectura de los estados financieros. ¿Por qué le puse ese nombre? Porque, pues, digamos que eso hacia allá va orientado todo el tema del estándar internacional. Sí, o sea, no se lo inventaron por nada más, sino por que se tuviese una homogeneidad en los estados financieros. Y gracias a esa homogeneidad, que fuera fácil su lectura y su interpretación. Básicamente para eso fue que se inventaron el tema de las normas internacionales de información financiera. A título de introducción, digamos que aquí el tema, digamos que Colombia es uno de los países de América Latina que implementó de manera mucho más dijera, tardía el proceso de implementación de las NIF, ¿ok? Es decir, el proceso de implementación de esos estándares internacionales. Fuimos de los últimos que lo hicimos, ¿ok? Eh, Hecho que, digamos que de seguro ha impedido que nuestra economía se inserte rápidamente en una economía mucho más globalizada, porque pues, sí es cierto que desde el año 90, desde la década de los 90, nos empezamos a meter en este tema de la apertura económica. También es cierto que hemos tenido, digamos que unos pasos incipientes y diría yo que eh, pasos malos en tema de esa apertura económica. Es decir, se han hecho procesos de apertura que han beneficiado únicamente a unos pocos, ¿sí? Pero han perjudicado a una gran cantidad, sobre todo a los campesinos. ¿Ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, eh, digamos que ha sido como la nota amarga que hemos tenido frente a ese tipo de procesos eh, de apertura económica. Ahora, con el proceso, ya haciendo parte ya de ese proceso de estándares internacionales, pues ya digamos que se facilita un poco más el tema de la inserción en
otros procesos de apertura económica con otros países, pues precisamente buscando de pronto tener mayores beneficios, ¿ok? Entonces, digamos que en ese tipo de casos, con todo lo que es la globalización y ese proceso de esa rápida evolución de los negocios, las relaciones económicas entre diferentes países, pues digamos que se han ido fortaleciendo cada vez más, ¿ok? Y eso se ha dado gracias a que los países, gracias a los tratados de libre comercio que se firman entre unos y otros, todo lo que tiene que ver con convenios, alianzas, acuerdos, entre otros, todo ese conjunto ha permitido a las empresas poder acceder a nuevos mercados, ¿sí? Y sobre todo a mercados transnacionales, ¿ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista se ha ganado mucho terreno, pero todavía falta mucho por explorar, ¿ok? Ahora, algunas dificultades que se han tenido, digamos que a las que se ha tenido que enfrentar las empresas a ese tipo de dificultades que han surgido, son, digamos que no contar con sistemas de información contables, sistemas de información, bueno, tanto contables como financieros, que sean uniformes y homogéneos para su comunicación. Entonces, todo el tema de análisis e interpretación de esos estados financieros se rompen, digamos que por esa falta de homogeneidad. ¿Ok? Eh, y digamos que también puede surgir ahí hay un problema y es que el tema de la información que se reporta por parte de las empresas, pues digamos que se busca que esa información sea comprensible, pero sobre todo que tenga un componente importante y es el que sea una información confiable pero a la vez de fácil interpretación. ¿Ok? Eso es lo que propende el estándar internacional. ¿Listo? En cualquier lugar del mundo, si usted llega con unos estados financieros que cumplen con el estándar internacional, que son fáciles de leer, que son homogéneos, que son fáciles de comprender, usted tiene mucha más cabida que tratar de insertarse en alguna economía con unos estados financieros que de pronto no sean los mejores. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, ahí puede existir algún tipo de inconveniente, ¿ok? Ahora, lo que tiene que ver con las pequeñas y las medianas empresas, eh, que digamos ellas no tienen tantos procesos transnacionales o de importación o de exportación, ellas más bien se fijan o se centran en mercados locales. Este tipo de empresas tuvieron que realizar un mayor esfuerzo para poder adaptarse a las nuevas exigencias que trae consigo lo que es la aplicación de los estándares internacionales. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, eh, hoy vamos a hablar vamos a realizar un análisis sobre los principales impactos que se dan en los estados financieros de una empresa y vamos a ver un caso práctico de una empresa comercializadora y lo vamos a hacer tomando como punto de vista o como punto de inicio la implementación de los procedimientos NIF y haremos un paralelo entre lo que es el modelo anterior de la contabilidad antigua con lo que son con el estándar internacional, las NIF. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí nos surgen una serie de necesidades, ¿sí? Eh, digamos que en el mundo de los negocios se ha creado la necesidad de la presentación, de la lectura y de la interpretación de los estados financieros, pero que se haga de una manera uniforme, no que usted tenga que hacer todo un ejercicio de lectura, de comprensión e interpretación para unos estados financieros, luego para otros y luego para otros, no, eso tiene que ser uniforme, ¿ok? Por eso, la implementación de los estándares internacionales se hace al más alto nivel, al nivel del gobierno. Y es el gobierno quien implementa en unos países y las empresas se acogen a esa normatividad, que fue un poco lo que hizo la ley 1314 del año 2009, en donde se levantó la mano Colombia y dijo, sí, yo quiero hacer parte de las NIF, ¿ok? Entonces, hacia allá vamos. Entonces, eso es lo que busca ese estándar internacional, que digamos que se tenga una lectura y una interpretación de estados financieros de manera uniforme en cualquier lugar del mundo.
¿Listo? Se busca también con esto, digamos que lo que es la generación, es que alguien está tratando de entrar. Ok, se busca también con esa lectura y con esa interpretación homogénea y que aplica para cualquier lugar del mundo, también se busca la generación de información de mejor calidad, más acorde con las necesidades de usuarios que trascienden las fronteras. ¿Ok? Esto termina siendo bien importante porque básicamente lo que busca las NIF es ese tipo de cosas. ¿Ok? Expandir los negocios, tener una visión mucho más globalizada, una visión de mercado muchísimo más amplia. ¿Ok? En tercer lugar, también digamos que con todo el tema, y aquí ya digamos que enfocándonos mucho en nuestro país, como digo yo, mirándonos el ombligo, para el caso colombiano, digamos que se espera que los proveedores de capital extranjero entiendan y tengan más confianza en las cifras financieras que presentan las compañías locales a partir de la acogida de la acogida o de esa implementación del modelo internacional de las NIF, ¿ok? Entonces aquí dice, proveedores de capital extranjeros entiendan y tengan más confianza en las cifras financieras que arrojan las empresas en el país. Y por otra parte, poder coadyuvar en la toma de decisiones gerenciales pues, lo más asertivas posibles. ¿Por qué? Porque tenemos una visión muy global y una visión de 360 grados de la compañía gracias a que la información financiera es mucho más clara y sobre todo una información financiera que evita que se vayan a generar problemas a futuro. ¿Qué quiero decir con problemas a futuro? Que vayan a haber desfalcos, que vayan a lo que mal ha sido llamado la contabilidad creativa, es decir, que manipulan los estados financieros, muestran unas utilidades exageradas con el ánimo de que los inversionistas metan allá su dinero y después eso se desmorona, se pierde el dinero, se roban la plata y lo peor es que a veces no les pasa nada, o sea, se salen con la suya. Entonces, hacia allá va orientado el estándar internacional un poco a dar esa tranquilidad y esa confianza en los mercados. ¿Okay? Eh, un poco como ha sido la evolución de las NIF en el mundo. Esto es como una especie de línea de tiempo desorganizada, pero línea de tiempo al fin. ¿Listo? Entonces, esperen que esté por ahí, charla. Eh, Bueno, básicamente lo que estamos viendo acá es como una especie de línea de tiempo en donde arranca cómo ha sido la evolución de la implementación de las NIF a nivel mundial. Entonces, eso todo inicia por allá en el año 1973, donde surge un comité que se llama el Comité de las Normas Internacionales de Contabilidad, el famoso IASI, ¿ok? Así se llama. Ese comité digamos que es como un grupo de amigos, ¿sí? Que de diferentes países y un día se pusieron a echar globos y a decir, oiga, sería chévere que en temas contables, pues como que hubiese temas que son uniformes, temas que sean iguales de tratar en todos los países, ¿sí? Y dicen, oiga, sí, pues sí, deberíamos mirar cómo organizamos unas normas que empiecen a ser acogidas en los diferentes países. Y es así como nace este IASI con participantes de Austria, Canadá, Francia, Alemania y Japón. ¿Ok? Entonces, pero como digo, son un grupo de amigos que ponen a echar globos y a pensar y a decir, es decir, no hay ¿qué les digo yo? Como un contrato laboral en donde se les pague y se les dice, mire, dedíquense a eso solamente. No, sino era como algo adicional que ellos hacían y pues digamos que eso también se hacía al hacerse tan informal, como que a veces carece un poquito de importancia. Y mire todo el tiempo que pasa, del 73 al 95. En el año 95, el IASI y la Organización Internacional de Comisiones de Valores, la famosa IOSCO, llegan a un acuerdo para completar ciertas normas para el año 1999. ¿Por qué es importante eso en la Comisión de Valores? Porque ustedes saben que en Estados Unidos y en las grandes bolsas de valores a nivel internacional, si usted quiere llegar a cotizar sus acciones en ese tipo de bolsas, usted tiene que llegar con información, pero tiene que ser una información clara, una información consistente
una información que cumpla un estándar. Entonces aquí fue cuando el IASI dijo, uy, esta es la oportunidad que tenemos para hacer que todo el trabajo que hemos hecho de desarrollar las normas internacionales de contabilidad se implementen y sean exigidas a través de las bolsas de valores. Entonces, lo primero que a lo que le apuntaron ellos para las bolsas de valores y decirle, oiga, yo creo que un estado financiero debería contar con este tipo de aspectos y de características. Entonces comenzaron a implementarlo y obtuvieron el mejor aliado, el IOSCO. ¿Ok? Y el IOSCO básicamente se compromete a revisar las normas fundamentales para adoptarlas para ofertas de valores transfronterizas, es decir, acciones que se van a vender de otras compañías que son fuera del país en donde está esa bolsa de valores. ¿Okay? Pero entonces ya ese IOSCO lo que hace es que como que se vuelve un garante de que en efecto esa información financiera que está mostrando esa empresa y el valor de sus acciones son reales, son consistentes y digamos que sus precios están ajustados. Entonces digamos que desde ese punto de vista se gana mucho en confianza. ¿Okay? Ya para el año 2000, el IASI, que fue como nació por allá en 1973, el IASI se compromete a reestructurarse en un Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad a tiempo completo y asimismo completa su establecimiento de normas. ¿Okay? Es decir, el IASI ya había generado muchas normas internacionales de contabilidad, ¿sí? Y estaban siendo adoptadas por algunos países que decían, oiga, esto es chévere, esto es bueno, esto sirve, y las estaban implementando. Las estaban implementando empresas sueltas, ¿ok? Sobre todo empresas que cotizaban en bolsa. Y esas empresas pues sí veían la necesidad de tener unos estados financieros estandarizados. ¿Por qué? Porque las bolsas de valores ya se los exigían. Decían, ah, a mí no me sirven sus estados financieros así con esa poco de marañas que hacen en su contabilidad en su país. A mí me lo presenta bajo este estándar. ¿Ok? Y entonces ellos convertían esos estados financieros a la norma internacional y así podían entrar a cotizar en bolsa. Por allá en el año 2001 nace o ese IASI se transforma y se convierte en el famoso IASB, que es el Consejo de Normas de Contabilidad, el Consejo, perdón, el International Accounting Standards Board, eso es el IASB, el el Consejo Internacional de Normas Contables o del Estándar Contable Internacional, y básicamente lo que hace ahí es ya se contrata a esas personas que estaban en el IASI, se les da una remuneración, se les dice ustedes van a trabajar aquí de tiempo completo, montan toda una infraestructura, en fin, se les da todos los materiales que necesitan para que ellos empiecen a no dejar caer eso que ya habían construido y lo sigan nutriendo. ¿Okay? Entonces, todo lo que creó el IASI se llama Normas Internacionales de Contabilidad. Cuando nace el IASB, que es el mismo IASI, pero le cambian el nombre, se llama ahora IASB, ese IASB empieza a crear lo que son las NIF, las Normas Internacionales de Información Financiera, que en inglés se conoce como las IFRS, ¿ok? International Financial Report Standard, ¿ok? Entonces, ya por allá en el año 2002, la Junta y el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos adopta el acuerdo de Norwalk para mejorar y converger las normas NIF y los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Eh, yo siempre les he dicho que teníamos una contabilidad antigua y luego el estándar internacional. Pues la contabilidad antigua era este estándar, principios de contabilidad generalmente aceptados. Que eso no fue que se lo inventó Colombia, eso lo hicieron en Estados Unidos. Ellos crearon, Estados Unidos siempre la pasa creando estándares y estándares y estándares, que no está mal. Pero entonces uno dice, ¿por qué siempre Estados Unidos? ¿Sí? Lo hace a su gusto, a su criterio, y el resto de países, ah, bueno, si hay como borregos, nos metemos en eso. Eso pasó con Colombia. Colombia dijo, ok, pasemos, implementemos ese estándar de Estados Unidos, llevamos la contabilidad de esa manera y listo. Y sí, todos nos pasamos como empresas a llevar ese estándar, a implementarlo, pero ¿qué pasó? Que no nombraron a una entidad gubernamental que fuera la responsable de hacer que esa implementación se cumpliera a nivel de todas las empresas, ¿sí? Y sobre todo, que ese estándar madurara en Colombia. Entonces comienza a tener problemas, se comienza a quedar eso quieto, pierde vigencia, en fin, cada quien, como se dice vulgarmente, mata sus pulgas como puede y empezaron a tener problemas
con ese estándar, ¿ok? En Estados Unidos eso sí siguió creciendo, se volvió mucho más robusto, al punto en que todavía hay empresas que no se han pasado al estándar internacional y siguen con ese estándar del principio de principios contables principios de contabilidad generalmente aceptados, se llama, que es el US GAAP. Esto en inglés, PSGA, es el mismo GAAP, que es General Accounting, General Accounting, eh, ay, se me olvidó, principios generales, sí, pero es, bueno, después les hago la traducción, ahorita se me olvidó esa vaina. Entonces, básicamente Colombia se pegó fue ese estándar. Y como digo, pues como no había una autoridad, no había nadie que lo obligara, pues las empresas hicieron lo que quisieron y sacaron eso, lo implementaron a su criterio, a su modo, y así, digamos que hubo muchas empresas que quebraron, empresas que no llevaban sus cuentas claras, y pues el gobierno no le importaba eso, no, digamos que no le hacía frente a ese tipo de cosas. Luego, por allá en el año 2004, el Consejo, el IASB, completa reformas a priori a las normas IFRS en preparación para la adopción por primera vez para las principales jurisdicciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no era que a usted le decían, usted quiere meterse con las NIF, ok, tome, haga esto, implementelo. No, crearon como una pre-NIF, ¿sí? Antes de mandarse usted al estándar, mire, haga esto, como un instructivo más resumidito, más explicadito, más chévere, pero como miniatura. Dicen, mire, ¿qué tal? ¿Cómo le parece? Dicen, pues los expertos que habían nombrado en los diferentes países, dicen, oiga, sí, chévere, está bueno este resumen, me gusta, creo que es fácil de implementar y se empieza a adoptar eso. Entonces, eso salió en el 2004. En el 2005, en Europa, ya 7.000 empresas de 25 países de Europa cambian de normas de contabilidad nacional a las normas internacionales. Y al mismo tiempo, Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda, Sudáfrica y otros países adoptan también ese estándar internacional. Por allá en el año 2006, la Junta y el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos, el US GAAP, programa acelerar la convergencia. Entonces, como que ya les entra el afán y dicen, ok, esto está chévere, muchos países están migrando a esto, deberíamos pasarnos, pero Estados Unidos, si algo tiene es que celos. O sea, Estados Unidos tiene un sistema de medición independiente, se inventaron su propio fútbol americano. O sea, ellos no les gusta eh, acogerse a otras cosas, sino que ellos lo crean y más bien que el resto del mundo se adhiera a eso. Y pues aquí se dieron cuenta que pues las NIF no eran tan malas, ¿sí? Dijeron, oiga, sí, debemos más bien eliminemos ese estándar que teníamos, que habíamos creado y pasémonos a este que ya muchos países están en eso y eso nos puede ayudar. Entonces empezaron a evaluarlo y China, alzó la mano, China aplica las normas de contabilidad sustancialmente en línea con las normas internacionales, con el estándar internacional. Por ahí en el año 2007, el IASB firma un acuerdo de cooperación con Japón, que ya alza la mano y dice que se quiere meter, y más de 100 países exigen o piden permiso de las normas NIF, eh, y digamos que piden permiso para implementar esas normas en sus países, y otros establecen unas líneas de tiempo para adoptar esa implementación. En el año 2008, la Junta y el FASB forman un grupo asesor de la crisis financiera para dar respuesta conjunta a la crisis, porque este año, el 2008, fue la crisis de las hipotecas, se conoció más como la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos, y básicamente, digamos que se unieron esas entidades con el propósito de dar pautas o lineamientos para salir lo más rápido de esa crisis. Malasia y México en el 2008 anuncian su integración su intención de adoptar las normas NIF en sus países. En el 2009, la Junta de Vigilancia de la Fundación NIF establece una mayor responsabilidad pública y emiten las NIF para las pymes, porque anteriormente era solamente NIF para empresas que cotizaban en bolsa, ¿sí? Sobre todo sociedades anónimas y eran muy robustas, muy grandes. Y pues tenía todo el sentido arrancar por ahí porque estas son las empresas que cotizan en bolsa y son empresas que mueven mucho capital.
Las pymes, pues sí, algunas pueden cotizar en bolsa, son sociedades anónimas algunas, pero digamos que no mueven la cantidad de recursos que mueve una sociedad anónima ya establecida y propiamente, digamos que instaurada en un mercado. ¿Por qué? Porque ya tiene nexos con otros países, tiene operaciones en otros países y eso digamos que la hace mucho más riesgosa. Y los líderes en el 2009, los líderes del G20 apoyan el trabajo de la Junta y Japón aprueba una hoja de ruta para implementar las NIF. En este año 2009 es cuando Colombia levanta la mano y dice, oiga, yo me le apunto al tema, me voy a meter al tema de las NIF y comienza a trabajar en la implementación. En el año 2010, la Fundación NIF lanza un programa para consultar más ampliamente con los inversores. En el 2011, la Junta presenta un análisis efecto integral como parte del proceso debido y síndicos establecen en el IASB un grupo de economías emergentes. Canadá comienza a utilizar las normas NIF. En el 2012, la Fundación NIF completa la revisión y la estrategia y abre una oficina regional en Asia y en Oceanía y en Tokio. El Consejo presenta el programa de investigación en Argentina, México y Rusia, y estos países a la vez comienzan a utilizar ya las normas NIF dentro de sus estados. En el 2014 emiten las NIF 9 que hablan acerca de los instrumentos financieros. En el 2015 China reafirmó el compromiso de lograr la plena convergencia con las normas internacionales. En el 2016, el Consejo completa la segunda consulta de agenda y establece una mejor comunicación de la información financiera. Indonesia se compromete en la implementación de las NIF y la Bolsa de Tokio anuncia que más de 140 empresas japonesas han adoptado o piensan adoptar las NIF de forma voluntaria. Y en el 2017, la Fundación NIF lanza un nuevo sitio web y las normas NIF requiere o permite en 138 de 150 jurisdicciones evaluadas, y entre esas, digamos que Arabia Saudita levanta también la mano hasta el 2017, indicando que quiere implementar ese estándar internacional dentro de su economía. ¿Ok? Entonces, así a grandes rasgos lo que ha pasado con la implementación de las NIF. ¿Para qué les hablo de esto? Para que se den cuenta que esto no salió de un momento a otro, esto no fue que le ocurrió a alguien un día y ya lo sacó y hoy todo el mundo está así. No, mire que ha tenido una evolución, esto ha tenido todo un crecimiento. Ya llevamos que 51 años en estas, entonces pues ya digamos que es un tema que ha madurado bastante. Eh, Aquí pues es importante, digamos que en esta diapositiva se muestra el mapa de la adopción del conjunto completo de NIF en todo el mundo, esto con corte al año 2019. Eh, Aquí pues digamos que se muestran acá en naranja los países que han adoptado las NIF. Mire que casi todo Sudamérica, a excepción de Bolivia y de Paraguay, ¿sí? En Costa Rica, pues todavía hay unos países, creo que Panamá ya lo implementó, pero por aquí falta un Honduras, un Nicaragua, ¿sí? Eh, Toda la parte de norte de África no lo ha adoptado. China, que había dicho, sí, yo lo voy a hacer, yo me le apunto, va para esa, me le mido. ¿Qué pasó? Que China es terrible. Eh, China para poder llegar a la Bolsa de Valores de Nueva York, y mire que Estados Unidos todavía no lo ha implementado en su totalidad. O sea, ahí aparece en blanco porque no ha sido un programa de gobierno la implementación de las NIF, es si las empresas lo quieren hacer de manera voluntaria. ¿Ok? Entonces, pero muchas empresas lo hacen, ¿por qué? Porque cotizan en bolsa y la Bolsa de Valores les exige que la información financiera que van a presentar esté bajo el estándar internacional. Entonces, pues mire que es bien importante. Y básicamente, les iba a contar la historia de China. China molestó y molestó que sí, que yo me va a pasar y no sé qué. Y entonces para poderse meter a la Bolsa de Valores de Nueva York, las empresas que eran, ya son robustas empresas en China, Xiaomi, la empresa esta constructora que se quebró, Evergrande, en fin, tienen muchas empresas. Estas empresas querían empezar a cotizar en bolsa, sobre todo en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces Estados Unidos les dijo, llegaron allá y dijeron, venga, es que nosotros ya estamos implementando las NIF, pero es que queremos ya empezar a cotizar en bolsa. Entonces a ver si nos dan este año y ya el otro año pues traemos los estados financieros
bajo el estándar internacional, pero déjenme ya comercializar mis acciones acá en la Bolsa de Valores. Ustedes saben que nosotros ya estamos en eso. Entonces los de la Bolsa de Valores dijeron, bueno, listo, sí está bien, pero dentro de un año me traen esos estados financieros bajo el estándar internacional. Y se acabó ese año, China no lo hizo y dijo, pero ya, pues, ya habían vendido un jurgo de acciones de todas sus empresas y pues nada, ya después le dijeron, no, ¿sabe qué? China no se va a pasar todavía. Entonces se salieron de la Bolsa de Valores de Nueva York y volvieron otra vez con el rabo entre las patas, se volvieron, algunas todavía siguen cotizando en bolsa porque ya digamos que sus estados financieros los convierten, a pesar de que no está China todavía metida en los estándares internacionales, sí digamos que deben tener una, un doble sistema de información para presentar la información. Uno en la contabilidad local de China y otro en el mecanismo que exige la bolsa de valores para que las empresas de China puedan presentar esos estados financieros y puedan cotizar sus acciones en bolsa de valores como la bolsa de Nueva York, la de Tokio, la de Londres, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha sido un poquito la historia. Son muchos los países que ya están inmersos, pero todavía hay una gran cantidad de países que todavía faltan por meterse de lleno. Falta China, falta India, ¿sí? Eh, Japón aquí todavía está en blanco, ¿sí? Como que también pasa lo de Estados Unidos, que las empresas lo hacen voluntariamente. Entonces, pues digamos que esta es como un poquito la radiografía de cómo ha sido esa implementación del estándar internacional. Y básicamente, pues digamos que aquí lo que quiero que se lleven con esta imagen es que aquí estamos ilustrando el entorno de supervisión tanto interna como externa de las empresas que cotizan en bolsas de valores. ¿Ok? Y aquí lo que se hace es que se refleja una visión muy general de lo que es la divulgación de los estados financieros. ¿A quiénes? A los usuarios externos que necesitan acceder a esos estados financieros para poder entender y tomar una decisión de invierto en esa empresa o meto mi plata en otra empresa. ¿Ok? Entonces, eh, se busca pues tener esa visión general de la divulgación de estados financieros a quienes, a los usuarios externos y todo lo que es la comunicación de las etapas del proceso de contabilidad a quién, a la autoridad tributaria de cada país. ¿Ok? Acá en Colombia, cuando se implementó a las NIF, fue un choque directo, un choque de trenes entre la implementación del estándar internacional y la DIAN. Que eso se sacaron chispas, pero bueno, digamos que eso se logró sacar adelante de una manera o de otra, pero ahí vamos y debería ser mucho más transparente. No puede ser que nuestra contabilidad sea muy orientada a pagar impuestos, una contabilidad más tributaria que financiera. Eso está mal. Ese concepto es perverso, en el sentido en que solamente se hacen cosas desde lo contable y hay un gran desgaste en las áreas de contabilidad para poderle cumplir a la DIAN en el tema de los impuestos. Cuando la contabilidad es 100% financiera, la contabilidad es mostrarme la información real de todas las transacciones contables que tiene una organización a través de un estado financiero y con base en ese estado financiero yo tomo decisiones. Yo, gerente de la empresa, yo, proveedor de esa empresa, yo, banco que le presto a esa empresa, en fin, todo ese tipo de cosas. Así se debería pensar cómo es la implementación de ese estándar internacional. Pero pues básicamente aquí lo que podemos decir es que el proceso de contabilidad es supervisado internamente por los órganos de gobernanza de las empresas, cuando existen, porque no todas lo tienen, ¿sí? Y externamente por auditores independientes cuando las empresas lo contratan, ¿sí? También lo hacen por medio de analistas y por los propios inversores o los acreedores o los reguladores que están atentos a esa entidad, a esa empresa. Y aquí es bien importante señalar que ese modelo puede variar de un país a otro, ¿sí? Eh, digamos que para que todo ese entorno que vemos ahí en ese mapa, eh, ese entorno de información de un país se desarrolle y por ende, pues digamos que aumente la transparencia de las empresas, esas cifras contables que prepara cada organización deben utilizar la misma norma de contabilidad. Y para eso, pues se recomiendan
el estándar internacional, las normas internacionales de información financiera que son de un uso generalizado en todo el mundo. Mire que gran parte del mundo ya las tiene implementadas y muchos de estos países que hoy están en blanco, que aquí en a 2019 se veían en blanco, posiblemente hoy ya están de color naranja porque ya implementaron ese tipo de estándar internacional. ¿Okay? Debe también tenerse en cuenta que si hay pocos requisitos de mercado para el uso de esos estados financieros para poder obtener capital, como les digo, esto se piensa es en vender acciones en una bolsa de valores, en un mercado accionario, pues digamos que desde ese punto de vista, eh, esos estados financieros tienen esa connotación de que están muy orientados a obtener capital a través de los mercados de capitales o mediante préstamos. Y si ese entorno institucional es muy frágil, digamos que si las bolsas de valores no son estrictas, no son rígidas, no son vigilantes de quienes están cotizando y vendiendo acciones dentro de esa bolsa de valores, pues digamos que eso va a ser algo que va a estar como una cáscara de huevo en donde cualquier mal movimiento quiebra el sistema, se viene todo abajo y pues ahí vamos a tener problemas bastante fuertes, ¿ok? Entonces habrá que mirar bien el tema para que esos estándares se implementen, ojalá, en todo el mundo lo más rápido posible. Mm, esto frente a este mapita, eh, aquí está la adopción de las NIF para pymes. La anterior era las NIF, eh, digamos las NIF completas, las NIF que son para grupo uno, las grandes empresas, ¿sí? Las sociedades anónimas. Mire que así las han implementado, pero las NIF para pymes solo han sido implementadas en estos países, ¿sí? Ha tenido mucha menor acogida ese estándar. eh, digamos que ha tenido una menor acogida que lo que ha tenido el estándar de las grandes empresas. Mire que de todo Sudamérica, inclusive hasta Paraguay, que no había implementado las NIF para empresas grandes, decidió implementar las de las pymes. De pronto dijo, no, yo hago un ejercicio primero con las pequeñas y miro a ver cómo me va y luego sí le exijo a las grandes empresas que se pasen a este estándar internacional. Entonces, mire que Latinoamérica, en pleno a excepción de Bolivia y a excepción de México, obviamente Estados Unidos ni Canadá lo han hecho, y gran parte de África, mire que en Europa ni Portugal, ni España, ni Francia, ni Alemania, las grandes potencias en Europa no lo han implementado a excepción de Inglaterra, ¿sí? Y uno que otro país por ahí en Asia. Pero eso ha sido lo que se ha implementado a nivel de las famosas MIPYMES, ¿ok? Recuerde que en Colombia hay tres grupos, el grupo uno que son las grandes empresas, el grupo 2 que son las pymes y el grupo 3 que son las microempresas, ¿ok? Cada una con su propio sistema contable y sus propias reglas de juego, ¿ok? Entonces, básicamente aquí podemos decir que con la entrada en vigencia de lo que fue la ley 1314 del año 2009, pues el Estado colombiano, digamos que de alguna manera, eh, lidera todo lo que es la implementación y el proceso de convergencia hacia esos estándares internacionales de contabilidad que, pues, en Colombia las empresas deben implementar y aplicar al interior de su organización y de esa misma manera, digamos que se establece una especie de calendario, una especie de cronograma y se agrupan los conglomerados económicos del país en tres categorías. Como les decía, está grupo uno, grandes empresas, grupo 2, pymes, y grupo 3, las microempresas. ¿Ok? Y se hace de esta manera con el propósito de definir claramente cada uno de los propósitos que deberá seguirse en la fase de implementación de las NIF y desde luego, pues, para las empresas que en Colombia estén en la obligación de llevar contabilidad. Básicamente este es el proceso de elaboración y comunicación de los estados financieros, ¿sí? Aquí tenemos que hay, digamos que se tienen una serie de transacciones y operaciones contables en el día a día de las organizaciones. Estas transacciones y operaciones surten un proceso de elaboración de estados contables, es decir, de la contabilidad se generan esos estados financieros, esos estados contables, deben ser unos estados contables de uso general y que tengan una divulgación pública. ¿Para quiénes?
para analistas externos o internos y para inversores, accionistas y acreedores. A ellos les interesa este flujo de proceso. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que es que aquí se puede extraer más información. Entonces, para la elaboración de estos estados financieros, a través o tomando como insumo estas transacciones y operaciones contables, yo debo crear unas políticas contables, que espero que hayan visto el video, en donde lo que se busca es cumplir con tres principios: el reconocimiento, la medición y la divulgación. Esa divulgación, ¿a quién le interesa? A las autoridades tributarias, a las bolsas de valores, si es que se cotiza en bolsa, a la comisión de valores y a los reguladores del gobierno. ¿Ok? Básicamente, digamos que desde este punto de vista, que esas políticas contables cumplan con la implementación de los principios de reconocimiento, medición y divulgación, le interesa enormemente a la autoridad tributaria, es decir, a la DIAN, acá en Colombia. Eh, pero, por ejemplo, hay otros actores como las bolsas de valores, las comisiones de valores y los reguladores. A ellos les interesa más el tema de los estados financieros, es decir, ya la información mediante unos estados financieros. Eso es lo que le interesa a estas entidades. ¿Ok? Luego de esto, pues aquí se surten una serie de procesos que están a la izquierda, que son todo el tema de la supervisión externa e interna. ¿De qué? De los procesos para la elaboración de esos estados financieros, ¿sí? Y esto, ¿cómo se hace? Pues por medio de una auditoría independiente. La supervisión interna se hace por medio de un consejo de administración, de un comité de auditoría interno perdón, de un comité de auditoría o de una auditoría interna. Entonces, es un poquito como el flujo del proceso que se sigue al interior de las organizaciones. Y pues acá, como les decía, pues básicamente la ley 1314 pues buscaba tener ese tipo, digamos que primero comprometer a Colombia en que sí va a dar el salto a las NIF. Eh, Luego, crear como una especie de cronograma de cómo va a ser esa implementación, pero para hacer ese cronograma, dijo, esto le queda grande a las MIPIMES. ¿Por qué? Porque ellas no tienen el músculo financiero para poder hacer esa implementación. ¿Por qué? Porque les tocaba cambiar de software contable, les tocaba de pronto invertir en equipos, les tocaba invertir en capacitación, les tocaba invertir en, qué sé yo, en tener de pronto eh, departamentos de contabilidad paralelos, uno que se encargue de llevar la operación del día a día y otro que se encargue del proceso de convergencia. Entonces, ese tipo de cosas son muy costosas y onerosas, y pues una MIPYME que básicamente se sostiene, sobre todo una microempresa con una o con dos empresas o con dos clientes mejor, pues digamos que no le sonaba tan chévere el tema. ¿Ok? Entonces, básicamente esa ley 1314 del 2009 implementa tres obligaciones. Sale la obligación número uno, que es, con la entrada en vigencia de esta ley, el Estado colombiano lidera la implementación y el proceso de convergencia hacia los estándares internacionales de contabilidad. La obligación 2 indica que se establece un calendario de estricto cumplimiento, y la obligación 3, se agrupan los conglomerados económicos del país en tres categorías: grupo 1, grupo 2 y grupo 3, que ya les he comentado. ¿Okay? Entonces, digamos que la finalidad de adoptar al interior de las empresas este tipo de estándares internacionales es básicamente digamos que su propósito es el de generar información útil para la toma de decisiones. Eso es lo que se busca con la implementación del estándar internacional. Ahora bien, esta nueva manera de registrar, de analizar y de interpretar la información contable y financiera me implica, en palabras del Consejo Técnico del presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, lo siguiente: dice, el gran reto que debe afrontar la profesión contable, las autoridades de regulación y supervisión, así como otros interesados en la información financiera de las empresas, es el de facilitar las condiciones necesarias para gestionar los cambios que demanda la aplicación de nuevos principios por personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad. De un conjunto de reglas fuertemente influenciado por requerimientos de las autoridades de regulación o por disposiciones fiscales, se pasará a aplicar un conjunto de principios
derivado del objetivo de generar información útil para la toma de decisiones. Este es el propósito de la contabilidad, generar información útil para la toma de decisiones, no crear todo un sistema contable para mirar cómo, para justificarla a la DIAN cuando me visite, que estoy declarando bien que estoy haciendo bien la declaración de renta, que estoy pagando el IVA, que estoy haciendo mis retenciones en la fuente, etcétera, etcétera. Es como si viviéramos con un temor infundado por la DIAN y por el gobierno sobre que toda la información contable debe estar muy orientada al tema tributario y se desenfoca o dejamos de ver el horizonte que deberíamos estar viendo, que es generar información útil para la toma de decisiones en la organización y de personas que quieren invertir en la organización o de personas con las que estamos trabajando, por ejemplo, los proveedores, ¿sí? Los bancos que son los que nos financian, ese tipo de clientes deben centrarse en este tipo de información y nosotros trabajar para tener este tipo de información útil. ¿Ok? Eh, Da un poquito de mal genio el tener que reconocer que somos un país que se fija mucho en todo el tema de una contabilidad tributaria que no debería ser así, sino una contabilidad financiera. ¿Ok? Ahora bien, digamos que más allá de lo que es la implementación, un aspecto que toma especial importancia dentro de lo que es la aplicación del modelo, la aplicación de ese estándar internacional, es la adecuada lectura, eh, digamos que la lectura y la interpretación de los estados financieros que bajo este nuevo esquema de las NIF deben ser presentados ante los grupos de interés, como son, ¿qué es un grupo de interés? A quién le interesa la información que emite esa entidad, esa empresa. Entonces, le interesa obviamente a la empresa como tal, a sus dueños, le interesa tener una información útil para la toma de decisiones. Le interesa a las entidades que vigilan a esas empresas, es decir, al gobierno colombiano, por ejemplo, las superintendencias, eh, la, algunos ministerios, ¿sí? Que son vigilantes de las actividades de diferentes empresas. Están los bancos que para poderle prestar dinero, pues ellos se remiten a los estados financieros. Están, bueno, ya les hablé de proveedores, del Estado colombiano, en fin, digamos que de las entidades financieras, hasta de los sindicatos. A los sindicatos les interesa poder tener acceso a la información, pero que sea una información clara y confiable para poder pelear pliegos de petición ante su empresa, ¿ok? Entonces mira hasta dónde puede llegar. Entonces, en ese sentido, eh, digamos que una mala interpretación derivada de una inadecuada presentación de los estados financieros, pues muy seguramente puede llevar a acarrear problemas al interior de la misma sociedad comercial y ante las entidades estatales de nuestro país, que son las entidades que están encargadas de todo el control y la vigilancia de esa labor empresarial, ¿ok? Entonces, básicamente ahí, digamos que esto lo que busca de una o de otra manera es que se cumpla con estos principios o con estos conceptos para poder realizar una buena interpretación de los estados financieros. Entonces, ¿qué es interpretación? Por interpretación debemos entender la apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de los estados financieros basado en el análisis y la comparación y consiste en una serie de juicios personales relativos al contenido de los estados financieros, basados obviamente en el análisis y en la comparación. Eh, digamos que también se hace referencia a que esa interpretación es la emisión de un juicio o de un criterio o de una opinión de la información contable de una empresa por medio de técnicas o métodos de análisis que hacen más fácil su comprensión y presentación. Y esa interpretación, digamos que es una función administrativa y financiera que se encarga de emitir los suficientes elementos de juicio. ¿Para qué? Para poder apoyar o rechazar las diferentes opiniones que se hayan formado con respecto a la situación financiera que presenta una empresa. ¿Ok? Entonces, esos son puntos que terminan siendo bien relevantes e importantes dentro de las organizaciones y sobre todo dentro de todo este proceso de globalización en el que nos hemos tenido que sumergir a las buenas o a las malas. Pero ya todos los países hacemos negocios entre nosotros mismos con el propósito de pues, que nuestras economías crezcan, porque a la larga ese es el propósito que se busca. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí podemos decir que esta tendencia hacia las NIF
hace que Colombia actualmente, como integrante de acuerdos internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, adquiera un compromiso y una necesidad para adherirse a dicha normatividad. ¿Ok? O sea, nos interesa mucho eh, meternos en ese tema, en esa onda del estándar internacional, pues precisamente para cada vez más hacer parte de organismos internacionales, que los organismos multilaterales nos presten más una plata mucho más, de una forma mucho más fácil y sencilla. En fin, todo eso, para todo eso sirve la implementación de los estándares internacionales en el país. Básicamente acá, pues lo que se mira es cuáles son los objetivos. Pues toda empresa tiene, se traza unos objetivos, unas metas, independiente del tipo de empresa que sea, si es una gran empresa o una pequeña, si es una multinacional o es una empresa local, si es una empresa industrial o es una manufacturera, el tipo de empresa que sea. A toda empresa le interesa contar con una información contable y financiera de calidad y que sea fidedigna, que sea una información que yo pueda leer e interpretar fácilmente y con base en eso poder tomar decisiones. Entonces, básicamente esas empresas, todo ese grupo de empresas, lo que hacen es que crean o a través de una gran cantidad de esfuerzos que desarrollan, se enfocan en que básicamente la presentación de la información financiera o básicamente en la preparación y presentación de esos estados financieros se refleje de manera más fidedigna la situación económica y financiera de esa empresa, ¿ok? Porque usted me dirá, pero ¿por qué el afán de las empresas de mostrar que eso está bien, que están haciendo bien las cosas? Porque es que así son más confiables, ¿sí? Usted me dirá, no, pero es que pues yo soy el dueño de malas, si me creen bien y si no, pues también. No, pero es que usted, su propósito es crecer. Para usted poder crecer, usted necesita tener buenas relaciones con sus proveedores. Usted necesita tener un buen historial crediticio con sus bancos, ¿ok? Usted necesita tener una buena relación con sus empleados, ¿sí? Porque a ellos también les interesa saber si están en una empresa estable o les toca estar buscando trabajo o utilizan esa empresa como un escampadero, como se dice vulgarmente. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de interesados en la información financiera, pues les interesa que toda esa información sea uniforme, que esa información esté avalada y amparada por una institución gubernamental, que en este caso, pues básicamente está amparada por el Ministerio de Comercio, Turismo, de Comercio, Industria y Turismo, y también por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Son como los dos entes gubernamentales que en Colombia se encargan de hacer que se implemente el estándar internacional en todas las empresas, pero adicional de validar con el IASB que esa nueva norma que están desarrollando ellos le sirva a Colombia, le es fácil de implementar y que no va a tener inconvenientes. Ahora bien, no todos esos estándares internacionales se implementan al 100% en los países. No todo es así de fácil de ajustar, ¿sí? Hay países, por ejemplo, España, digamos que implementado apenas como un 60% del estándar internacional, no lo ha implementado en su totalidad. Colombia lo ha implementado casi que en su totalidad, como un 90-92%. Ese 8% son temas que no son fáciles de implementar en Colombia o que de pronto le pueden afectar al gobierno nacional el recaudo de impuestos. Entonces dicen, no, esa partecita no la toquemos, implementemos lo otro y eso otro, ese 8% lo miramos después. ¿Ok? Entonces digamos que cada país analiza sus normas y las ajusta de acuerdo a sus necesidades y también a su conveniencia. Eh, ¿Cuáles son los problemas que se han tenido? Porque es que esto no ha sido un camino de flores, esto ha sido más de espinas que de rosas. Entonces, digamos que desde un enfoque económico, este autor Ruiz en el año 2008 destaca que muchos de los estados financieros que las empresas colombianas presentaban no correspondían a los modelos utilizados en otros países, lo que necesariamente acarreaba desconfianza al existir la posibilidad de no reflejar la situación real económica de las empresas. Este autor considera que dada la globalización y la firma de tratados de libre comercio con diferentes países, se hace imperativa la adaptación de tales estándares y así poder llegar a generar empleo y desarrollo
que aporta al crecimiento económico y social de nuestro país. Ahora, ¿cómo ha sido la evolución de la implementación de esta normatividad en nuestro país? Pues básicamente, digamos que desde la época, digamos que aquí hay varias épocas. Está la época hispánica, que es desde la colonia hasta 1853. Luego viene la época patrimonialista, son como épocas bien raras, pero existen, desde 1853 hasta 1918. Luego viene la época fiscalista, que va desde 1918 hasta el 86. Y luego la época de normalización contable, que va desde 1986 hasta nuestros días. Entonces, digamos que en esas cuatro épocas surgieron cosas que terminan siendo bien importantes. Entonces, lo primero es que en este periodo hispánico eh, nace el primer código de comercio, ¿sí? En la época de la colonia. Y bueno, no es que nazca, es que se copian del código de comercio que ya existía en España y lo implementan acá en Colombia. Pues como estábamos colonizados, pues a ellos les interesaba que las cosas fueran iguales, entonces implementaron acá el código de comercio de España. Entonces, pues, no fue ninguna novedad, no fue que se celebraron los gobernantes de esa época para crear un código de comercio, sino que copiaron el de España. Entonces, digamos que este periodo abarca desde la época del descubrimiento de América, con la introducción de las primeras normas que los españoles influenciaron en las tierras colonizadas, como las conocidas como pragmáticas de Cigales y ordenanzas de Bilbao. ¿Ok? Reglamentaba, entre otras, llevar libros de caja y un manual en lengua castellana por partida doble, así como guardar y custodiar los libros como un elemento probatorio, acarreando sanciones a los comerciantes que no cumpliesen lo dispuesto en la ordenanza. Entonces, digamos que desde esa época, pues se veía una fuerte influencia española, ¿sí? En tratar de implementar en nuestro país las mismas prácticas que ellos tenían en España. Y pues digamos que algunas cosas se pudieron implementar, unas dolieron más que otras, pero digamos que en términos generales eso fue lo que pasó en esa época. En la época patrimonialista se habla acerca de lo que es, digamos que el hecho más importante ahí fue el establecimiento del impuesto de renta. O sea, se crea el impuesto de renta y se empieza a cobrar ese impuesto en los colombianos. Entonces, así como en el periodo hispánico, el hecho más relevante fue la implementación del primer Código de Comercio, acá fue la creación del impuesto de renta. Y se inicia con la expedición del primer Código de Comercio en 1853 y finaliza con la implementación del impuesto de renta en nuestro país, lo que marca un hito en la medición que se hace del patrimonio del comerciante, dando inicio hacia las primeras etapas del derecho contable colombiano. Esta etapa se caracteriza porque se rompe con el pasado colonial, la época patrimonialista. ¿Listo? Luego viene la fiscalista, que va desde 1918 hasta el 86. Entonces, digamos que su hecho más notorio es la primera norma autónoma en materia contable. Y digamos que aquí el hito que marca el inicio de este periodo en la historia contable de nuestro país es la aparición del impuesto de renta en el año 1918 y se dice que es fiscalista en la medida en que el Estado cobra protagonismo en todas las esferas económicas de la nación. La regulación de las normas contables pretende medir las rentas y el patrimonio de los contribuyentes de tal manera que cumplan cabalmente sus obligaciones tributarias. Y de ahí, de ese periodo fiscalista, saltamos al periodo de normalización contable que va desde 1986 hasta nuestros días. Y se dice que con la expedición del decreto 2160 del 86 surgen ciertas ambivalencias en materia contable, pues de un lado se estima que el sistema contable debe adaptarse a las normas y legislaciones tributarias y de otro, la que propende por una separación entre la base contable y la tributaria, asumiendo que tienen objetivos claramente diferenciados. Entonces, digamos que este es como un brochazo a grandes rasgos de lo que fue la historia o lo que ha sido la historia contable en nuestro país. ¿Ok? Eso como para tenerlo ahí bien claro frente a lo que ha ocurrido en materia de evolución contable en nuestro país. Y aquí entonces, digamos que tenemos que hablar acerca del decreto 2649, un decreto que termina siendo muy importante. ¿Por qué? Porque a través de ese decreto se implementa en Colombia
el estándar que yo les mencionaba, que en Estados Unidos se llamaba el US GAAP, ¿sí? Esto, el GAAP, básicamente es principios generales de contabilidad, los generalmente aceptados, principios generales de contabilidad, siempre me confundo, los principios eh, generalmente aceptados de contabilidad de Estados Unidos y derivándose de este estándar, Colombia implementó el suyo y en Colombia se llamó, pues también fuimos muy originales y lo llamamos el Colgap, ¿ok? Que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, pero para Colombia, ¿ok? Entonces, mire que de una u otra manera hemos tratado siempre, o Colombia ha sido consciente de que debemos permanecer en un estándar internacional que trate de homogenizar toda la información contable y pues con base en eso poder tomar decisiones. Pero pues digamos que aquí el pecado que se cometió fue que esto nunca tuvo una vigilancia ni una supervisión gubernamental y pues cada empresa como que hacía lo que quería y esto se prestó para muchos desfalcos, muchos robos, etcétera, etcétera, porque pues como eran estados financieros, cada quien digamos que lo interpretaba a su manera y como tal, así realizaba sus asientos contables y eso pues digamos que habría un gran boquete de desconfianza en el tema contable en el país. Entonces, básicamente, ¿qué hizo ese estado, ese decreto 2649? Eh, Implementó lo que fueron los estados financieros de propósito general y los estados financieros de propósito especial. Entonces, dentro de los de propósito general estaban, se crean unos estados financieros básicos, que son el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujos de efectivo. Eso como un primer bloque, pero hay un segundo bloque que se llama los estados financieros consolidados, que son aquellos que presentan una matriz y sus subordinadas. ¿Ok? En ese caso, en donde se presente esa figura, se debe cumplir con un estado de situación financiera, un estado de resultados de las operaciones, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de cambios en la situación financiera y el flujo de efectivo. ¿Ok? Entonces, aquí son cinco, me quedó mal esto es 2.4 y este es 2.5, pero bueno, eso es lo de menos. Y también se crean unos estados financieros de propósito especial. Son como unos estados financieros que puede manejar internamente la empresa. Y entre ellos está el balance inicial, el estado financiero de periodos intermedios, el estado de costos, si es una empresa manufacturera, el estado de inventarios, el estado financiero extraordinario y los estados de liquidación. Pero esto ya, como digo, son, digamos que de carácter, no son obligatorios, sino para la empresa que lo quiere implementar. ¿Ok? Entonces, digamos que esto fue lo que hizo el decreto 2649. Fue una norma que tuvo una vigencia, pero que vuelvo y digo, pues se cayó porque no hubo autoridad que estuviera, no tuvo un doliente desde el gobierno que se encargara de madurar. Y, perdón, esto es, que me equivoqué. Eh, y entonces, digamos que dentro de ese decreto 2649 del 93, ay, me quedó mal esa línea. Digamos que se crean lo que son los elementos de los estados financieros de acuerdo a ese decreto. Entonces se dice, se da la definición de lo que es un activo. Digamos que si en el estándar internacional existe un marco conceptual, acá en este estándar, el Colgap, que es muy propio de Colombia, que es el de los principios de contabilidad generalmente aceptados, también tenían ¿cómo se llama eso? Un marco conceptual, que es básicamente en donde aparecen las definiciones de términos que más se utilizan en las normas contables. Entonces viene la definición de lo que es un activo. Aquí dice que un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados. Mire la definición, un recurso obtenido, es decir, un recurso que le pertenece a la empresa, ¿ok? De cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. Con la implementación del estándar internacional se dice, un activo no necesariamente es algo que le pertenece a la empresa, es decir, que lo compró y lo tiene, que es de su propiedad, no necesariamente es eso, ¿ok?
porque para eso están los concesionarios. Un concesionario, usted tiene un espacio físico, usted ahí le dice al fabricante de carros, venga, si usted no se encargue de la venta, yo me encargo de esa venta, yo tengo la vitrina, tengo los vendedores, tengo los mecanismos de seguridad para poder, eh, digamos que, proteger esos activos que son los vehículos, protegerlos y en caso de que yo los venda, pues yo sé que no me pertenecen, pero cuando yo los venda, yo directamente tomo el 20% de esa venta y le transfiero a usted el 80%. Y dice, perfecto, claro, a mí no me interesa meterme ahí, que voy a ponerme a crear bodegas o concesionarios propios de mi marca para tener que contratar más personal, para tener que sufrir con implementando de pronto medidas de seguridad que protejan los activos, etcétera. Entonces, digamos que transfieren esa obligación a un tercero que se compromete a, digamos que un tercero que asume el riesgo de la posesión de ese bien. Entonces, mire que no necesariamente activo hoy en día se desprende de un recurso obtenido. O sea, que no es que yo lo compré, yo eh, me pertenece ese activo como tal, no necesariamente es eso. Puede ser un recurso que yo controlo, y cuando digo controlo es que estoy asumiendo los riesgos de tener ese activo bajo mi poder, pero no porque lo compré. ¿Ok? Eso es una gran diferencia. También da la definición de lo que es pasivo, patrimonio, los ingresos, los costos y los gastos. ¿Ok? Se habla también de la corrección monetaria, pues como somos un país con una moneda tan débil que cada vez se deprecia más, entonces ahí era necesario en esa época implementar el tema de la corrección monetaria. Se implementaban también las cuentas de orden contingentes, las cuentas de orden fiduciarias y las cuentas de orden fiscales y las cuentas de orden de control. Entonces, esto es básicamente como un mapa de lo que era el estándar internacional en su momento. Aquí está el mismo decreto 2649 del 93. ¿Cómo estaba estructurado? Tenía un título 1, que era lo que les decía, el marco conceptual de la contabilidad, es decir, ahí venía como las definiciones de toda la terminología que se utiliza en este estándar. Entonces aquí se habla acerca de los principios de contabilidad generalmente aceptados, cuáles son sus objetivos, sus cualidades, sus normas básicas, cuáles son los estados financieros y cuáles son sus elementos, que es un poco lo que vimos en los slides anterior. En el título 2 se habla acerca de las normas técnicas, entonces normas técnicas generales, unas específicas y unas normas técnicas sobre las revelaciones, que las revelaciones vienen siendo como lo que hoy conocemos como las notas a los estados financieros. Es un poco eso. Lo que pasa es que estas quedaban muy a criterio de la empresa o del contador. Ya con el estándar internacional a esas notas a los estados financieros ya se les da un poco más de importancia, tanto así que es lo que más consume espacio dentro de esos estados financieros, es lo más grueso. Pero bueno, así está. El título 3 en el decreto 2649 hablaba acerca de lo que son las normas sobre el registro y los libros de contabilidad, y el título 4 hablaba acerca de unas disposiciones finales. Esa era la estructura del decreto 2649. ¿Listo? Y luego ya viene lo que es la ley 1314 del año 2009, básicamente una ley que pues fue el inicio de la implementación del estándar internacional que hoy tenemos en Colombia. Bien o mal, todo lo que nos haya dolido, su impacto, todo lo que pudo haber pasado, pero ya hoy podemos decir que tenemos un estándar internacional contable y financiero que le da transparencia y confianza a los inversionistas, al público externo de la compañía y al público en general acerca de la información que está revelando una empresa a través de sus estados financieros. Entonces, básicamente acá, pues, digamos que esa ley 1314 del 2009 lo que hizo fue que ordenó la emisión de las normas de contabilidad y, bueno, unas normas de contabilidad y de información financiera, y con esa implementación de esas normas que provenían del estándar internacional, lo que se hizo, lo que se pretendía hacer era que se lograra mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial en Colombia. Ese era el propósito que se tenía con esta implementación del estándar internacional.
Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que el propósito principal de esta ley 1314 del año 2009, pues digamos que su propósito era el de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas y para eso, pues digamos que se dio inicio a ese proceso de convergencia hacia las normas de contabilidad, hacia las normas de información financiera y de aseguramiento de la información, con unos estándares internacionales que ya son de aceptación mundial para esa época en la que se tomó la decisión en Colombia. Entonces aquí tenemos básicamente unas normas de contabilidad e información financiera y unas normas de aseguramiento de la información. Aquí, pues digamos que esas normas de contabilidad e información financiera están configuradas por unos postulados, unos principios y unas limitaciones, tienen unos conceptos, tienen unas normas técnicas generales, específicas, unas normas especiales, unas normas técnicas sobre revelaciones, unas normas técnicas sobre registros y libros, y unas interpretaciones y guías que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, perdón, yo dije interpretar, aquí es identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones económicas de un ente económico de forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable. Digamos que son como las cualidades que tiene la información contable bajo ese estándar internacional. Y las normas de aseguramiento de información, pues básicamente, digamos que son unas normas más de carácter ético, ¿sí? Son unas normas de control de calidad, unas normas de auditoría de información financiera, las famosas NIA, y unas normas de auditoría integral. Entonces, digamos que ese es como el grueso que conformaba esa ley 1314 del año 2009, ¿ok? Eso a grandes rasgos es como lo que se tenía en esa época. Esta ya es como la evolución de la normatividad en el estándar internacional. Entonces, pues esto lo vemos la próxima sesión porque es un poquito denso. Ya creo que hemos hablado mucho de leyes y de evolución histórica y todo eso. Entonces, la próxima sesión hablamos a partir de la evolución de la normatividad en NIF, vemos toda su evolución y hablaremos también, bueno, ahí ya básicamente nos metemos con el ejercicio que vamos a desarrollar, ¿ok? No sé si de pronto tienen alguna inquietud al respecto, alguna duda, algo que no haya quedado claro. Ok, ok, William, listo. Entonces, pues nada, nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Listo, William. Cuídate mucho. Muchas gracias.